Aquí te ves. Aquí te ves. Este programa es para todos. Recreación. Acceso. Ambiente saludable. Buenos hábitos de vida. Medellín. Ciudad saludable. Bienvenidos, buenos días y muchas gracias por acompañarnos en Medellín Ciudad Saludable. Originamos el programa desde el corregimiento San Cristóbal, uno de los 5 corregimientos de Medellín. Estamos en el Parque Biblioteca Fernando Botero. Doctora Beatriz, muy buenos días. Bienvenida a San Cristóbal. Buenos días, Felipe. Buenos días para todos. ¿Usted ya conocía este corregimiento? Claro que sí. ¿Había venido muchas veces? No muchas veces, pero sí lo conocía, Felipe. Detrás de nosotros una obra, bueno, detrás de nosotros apareció el Señor, pero el Señor no era lo que yo le quería mostrar. Yo le quería mostrar que detrás de nosotros hay una obra majestuosa del maestro Fernando Botero de un muy buen formato. Esa obra lleva por nombre El Gato, o Gato sencillamente. Debería tener 14 bigotes, 7 a cada lado. Pero en este momento no tiene ninguno porque algunos han decidido llevarse los bigotes para la colección personal. Lo que la otra vez se lo preguntamos al maestro Fernando Botero y a él no le disgustó realmente. Él dice que ese es un sentido de apropiación del arte. El problema es que se lo repusieron los bigotes y sigue el gatico sin bigotes. Es uno de los elementos o de los atractivos que tiene el corregimiento. Este parque biblioteca es absolutamente espectacular, tienen que venir a conocerlo. Y de paso, de una vez, se dan una pasadita, se toman la foto en esta obra que donó el maestro Fernando Botero y que dijo yo quiero que quede allá en San Cristóbal, en el parque biblioteca, que pues pusieron a mi nombre o con mi nombre. Ahí está entonces el parque biblioteca Fernando Botero. Doctora Beatriz, ¿hoy es el día de qué? ¿De la hipertensión? Sí, Felipe, hoy es el Día Mundial de la Hipertensión y es un tema que tiene que ver mucho con el que vamos a desarrollar sobre colesterol y triglicéridos. Es una enfermedad que en muchos pacientes se presenta altos niveles de triglicéridos y colesterol y que está asociado no solamente entre sí, sino además con otro tipo de enfermedades que ya las hemos mencionado en otros programas anteriores. Cuando uno habla de colesterol y triglicéridos de niveles altos, ¿puede hablar de dislipidemias o no? Claro que sí, Felipe. Las dislipidemias son precisamente los niveles altos de colesterol y triglicéridos en los niveles sanguíneos en la sangre, entonces que se pueden presentar de manera primaria o secundaria. De manera primaria por malos hábitos alimenticios, por herencia, o sea, antecedentes familiares en el paciente que los presente, y secundario asociado a otras enfermedades. Cuando hablamos de colesterol alto, hablamos de hipercolesterolemia, y cuando hablamos de triglicéridos altos, hablamos de hipertrigliceridemia, pero esto obedece a las llamadas dislipidemias. Aprovechando el Día Mundial de la Hipertensión, me fui a la página de la Organización Mundial de la Salud para encontrarme, porque es que tenía un recuerdo, yo dije, pero ¿cómo hoy es el día de la hipertensión arterial si alguna vez dijimos? Y ya encontré el por qué tenía esa confusión, y la confusión es que el Día Mundial de la Salud, que se conmemora el 28 de marzo, ese fue el tema de la Organización Mundial de la Salud, porque realmente la organización está muy preocupada por que es un tema serio, un verdadero problema de salud pública en el mundo. Y ahí en la página, pues recordé precisamente esa convocatoria que hacía la Organización Mundial de la Salud para controlarse la tensión arterial, y algunas cifras que son bien importantes. Un adulto de cada 3 padece hipertensión. En los últimos años, el promedio de muertes en el mundo es casi de 18 millones de personas, 17.3 para ser exactos. 80% de las defunciones por enfermedades no transmisibles se producen en los países de ingresos bajos y medios, y al encontrar la causa, malos estilos de vida, estilos no saludables de vida. Así es, Felipe, y lo mismo pasa con los triglicéridos y el colesterol, que no son sustancias malas, de hecho son sustancias que se sintetizan en el organismo, que además también se obtienen de algunos alimentos y que son fundamentales para cumplir funciones esenciales. Lo
Malo es precisamente que los niveles en sangre estén altos y que precisamente se pueden alterar, como usted acaba de decir, Felipe, por malos hábitos de vida. Entonces es importante saber que debemos cuidar todo nuestro cuerpo, pero todos los niveles en nuestro organismo de la síntesis de colesterol y triglicéridos, precisamente para no sufrir no solamente de dislipidemia, sino además de enfermedades como la hipertensión, como la diabetes, como enfermedades cardiovasculares, infartos agudos de miocardio, cerebrovasculares también, de problemas como aterosclerosis, que precisamente es la acumulación de estas grasas en los vasos sanguíneos, las cuales van a ir a producir una obstrucción y que pueden presentar problemas graves en nuestra salud. Es importante también recordar que también lo hemos hablado de él, el síndrome metabólico, Felipe, que unido a las enfermedades que acabo de decir y a muchas otras como el hígado graso, nos producen un síndrome metabólico, una obesidad no controlable y que es precisamente la preocupación de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Tengo unas estadísticas recientes que indican que esa presencia de colesterol alto y triglicéridos altos se da casi en el 60% de la población y se destaca un poco más en los hombres que en las mujeres. Exactamente de ese porcentaje, de esa totalidad, el 32% de los casos se presenta en hombres y el 27% en las mujeres. En los hombres se da mucho antes. Bueno, es una enfermedad también, una característica que se da en las personas a medida que van aumentando en edad. En los hombres es más frecuente a partir de los 45 años de edad, mientras en las mujeres a partir de los 55, aunque el médico especialista que nos acompañará en un ratico tal vez nos podría precisar un poco más si esto por lo menos en nuestro entorno, en nuestro medio es coherente con estas cifras que son nacionales y también internacionales. Por fortuna, doctora Beatriz, para la prevención, pues hay que insistir no solo en los estilos de vida saludables, es decir, en ellos, pero el tema de hacer la actividad física, el ejercicio, comer bien, lo que casi siempre recomendamos aquí en Medellín Ciudad Saludable. Sí, Felipe, es muy importante tenerlo en cuenta y nosotros queremos hacer mucho énfasis en esto a través del programa de hoy. También quiero hacerles una pequeña introducción con respecto a algunas definiciones que son muy comunes en las personas y escuchamos muy a menudo, Felipe, decir, referirse al colesterol y al triglicéridos, sobre todo al colesterol como colesterol bueno, colesterol malo, colesterol alto, colesterol bajo. Cuando hablamos de esto, estamos refiriéndonos a unas lipoproteínas que es precisamente a las cuales se une el colesterol y viaja por el torrente sanguíneo. Estas lipoproteínas pueden estar en altas, ser de alta densidad o de baja densidad. Cuando hablamos de las de baja densidad nos referimos a las LDL, que son las del colesterol malo y que si están en niveles elevados, ya vamos a decir más adelante cuáles son las cifras cuando nos referimos a ello, son las que nos llevan al paciente a sufrir enfermedades graves como las que acabo de mencionar hace un momento. Cuando hablamos de lipoproteínas de alta densidad, entonces estamos hablando de las HDL, que son el colesterol bueno y que son los niveles que debemos tener elevados, precisamente para protegernos de las enfermedades y además para mantener no solamente el colesterol LDL en sus niveles, sino además el colesterol total. Estas cifras son, Felipe, para que tengamos en cuenta las siguientes. Cuando hablamos de LDL, nos referimos a unas cifras normales entre 70 y 130 miligramos por decilitro, siendo obviamente los niveles bajos, las cifras bajas de 70, las más normales, las aceptables, las que mejor o deberíamos tener, y por encima de 130 las que ya nos están poniendo en riesgo. Cuando hablamos de HDL, ¿sí?, o lipoproteínas de alta densidad, entonces hablamos que deben estar entre 40 y 60 miligramos por decilitro. Ojalá estos niveles sí estén más altos de 60, pero cuando están por debajo de 40, entonces estamos hablando de que la persona puede estar en riesgo de presentar problemas de colesterol y de otras enfermedades. Cuando hablamos de colesterol total, este debe estar por debajo de 200 miligramos por decilitro. Si está por encima, entonces ya estamos hablando de una
colesterolemia. Y cuando hablamos de triglicéridos, estos deben estar por debajo de 150 miligramos por decilitro. Si están por encima, entonces hablamos de una hipertrigliceridemia. Aprovecho el momento para invitar a nuestros televidentes a participar en este viernes. 441-2100 es la línea telefónica para que nos llamen, y si desean participar en redes sociales también lo pueden hacer. @Salud Medellín en Twitter y Medellín Ciudad Saludable en Facebook. A continuación, doctora Beatriz y amigos televidentes, veamos un poco más ampliamente el tema de los triglicéridos para que entendamos todos los elementos que son importantes considerar para esta conversación que vamos a desarrollar hoy con el doctor, con el médico invitado a esta jornada. El cuerpo humano necesita cierta cantidad de grasas para realizar funciones como generar hormonas, dar energía al cuerpo y producir bilis. Estas las puede crear el organismo mediante el hígado o adquirirlas a través de alimentos como las carnes y los dulces. Dependiendo de la fuente externa de la cual provengan, las grasas se pueden dividir en triglicéridos y colesterol. El primer tipo viene de la miel, la mermelada y los cereales, y el segundo se compone de alimentos como la leche entera, la yema de huevo y el chorizo. El colesterol y los triglicéridos son transportados en el torrente sanguíneo en forma de partículas esféricas llamadas lipoproteínas. A su vez, el colesterol se divide en dos tipos de estas moléculas, el LDL, lipoproteína de baja densidad o colesterol malo, y el HDL, lipoproteína de alta densidad o colesterol bueno. Con frecuencia, la evacuación de los triglicéridos ocurre al mismo tiempo que el aumento de los niveles de LDL, y esto puede hacer que se presenten problemas como enfermedades cardiovasculares y arteriosclerosis. Para prevenir que estos aumenten, es necesario evitar los excesos de grasa y la obesidad. Además, es importante que se realice exámenes constantes de triglicéridos y colesterol. Recuerde que la prevención es la mejor forma de mantenerse saludable. Tener un poco más de actividad física, hacer un poco más de ejercicio, consumir vegetales, bueno, algunas recomendaciones para la prevención, pero esto lo vamos a desarrollar en segundos con el doctor Sandro Gómez Maquet, médico nutriólogo, ya nos acompañó en el programa y hoy viene también, hace presencia en San Cristóbal para ilustrarnos un poco más con este tema. Antes de ir a la pausa, doctora Beatriz, recordando a los televidentes que pueden participar, que esperamos que participen, que este programa es para aprovecharlo, 441-2100, es que me topé, escuché esta mañana una noticia que genera la Organización Mundial de la Salud y que me dejó un poco sorprendido, pues me fui a buscarlo y me la encontré en el portal web de la emisora Caracol Radio. Se la voy a leer porque es que además creo que este tema podría generar algunas polémicas nacionales e internacionales. Dice la Organización Mundial de la Salud que una dosis de la vacuna contra la fiebre amarilla es suficiente de por vida, y es que, como dice ahí el encabezado, se tenía la claridad, se pensaba que debería reforzarse por lo menos cada 10 años, e incluso que si usted iba a viajar y se iba a exponer a sitios de presencia de fiebre amarilla, pues cada vez que fuera a viajar se pusiera la vacuna, porque es mejor, como dicen popularmente, prevenir que lamentar. Entonces sorprende la noticia, ya hay polémica, repito, nacional e internacional por esta situación. Recuerden que son 44 países los que pues están como señalados en el mapa por este tema de la fiebre amarilla, entre ellos 9 países latinoamericanos, y ahí está Colombia, Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. No sabe uno qué decir. Eso dice la Organización Mundial de la Salud. Sí, Felipe, pues me voy a documentar mejor, voy a leer la noticia y les estaré contando. Vamos a hacer la pausa institucional, en segundos regresamos a desarrollar el tema y hablamos de los altos niveles de colesterol y triglicéridos, pero sobre todo nos vamos a enfocar al tema de la prevención. Obviamente vamos a describir estas características, vamos a hablar de signos, de síntomas que son complicados de detectar, hay que buscarlos a tiempo, pero vamos a detenernos en la prevención. Ya regresamos.
actividad que realmente yo por lo menos nunca la había hecho y se siente una sensación extraña, pues realmente tener las manos siempre llenas de arena, de tierra y estar colaborando con algo. Esto no es solamente 400 árboles, esto es aire puro para la gente de la ciudad. Yo creo que en eso debemos pensar todos. Porque en Telemedellín nos importa el planeta, aquí te ves. Mayo por la Vida tiene únicamente sentido si el próximo mayo, si desde ya todos los ciudadanos, individualmente o las organizaciones sociales, las organizaciones comunitarias, se apropian de este Mayo por la Vida. Eso es lo que nosotros queremos, ponerlo en las manos y en los corazones de todos los habitantes de Medellín. Es una iniciativa ciudadana que llegó a la alcaldía, encontró un eco hermoso y se convirtió otra vez en una iniciativa para todos, porque si le apostamos a la no violencia, estamos apostando al futuro. Si eres responsable con tus mascotas, tu comunidad cuenta con un buen vecino. Acompáñanos para hablar de ese tema este viernes a las 2 de la tarde en directo por Telemedellín. Camino al barrio, camino. El próximo sábado 18 de mayo, Camino al Barrio estará en la Comuna 6, en el barrio La Esperanza. Barrio La Esperanza, ahí en la cancha del Maracaná, eso es Castilla, donde usted y nosotros vamos a descubrir un montón de historias diferentes dentro de Centro de Vida y todo lo que hay para contarles de este barrio. Tendremos Barrio Querido, Cabeza Parlante y por supuesto todas las secciones del programa. www.caminoalbarrio.tv para que nos llame, para que se comunique con nosotros, nos escriba y nos invite a su barrio, porque este próximo sábado estaremos en Barrio La Esperanza. Los esperamos. Chao. Camino al Barrio. Internet sigue provocando cambios en el mundo y estos efectos se pueden ver reflejados en las nuevas tecnologías que se han desarrollado. Una institución tecnológica como el ITM no puede ser la excepción a estas transformaciones. Es así como en este capítulo les contaremos sobre uno de los procesos de reforma y modernización más significativos que ha tenido la institución y que se ha convertido en el punto de partida para muchos más proyectos. Este es Contraseña, el programa institucional del ITM. Doctora Beatriz, en el Parque Biblioteca Fernando Botero, en el corregimiento San Cristóbal. Quienes estén por acá cerquita y quieran venir a ver cómo es que se hace este programa de televisión, con gusto los invitamos. Estamos aquí en el ingreso principal al Parque Biblioteca y aquí estaremos hasta las 12. Aprovechen la presencia del doctor Sandro, de la doctora Beatriz, para que hagan sus preguntas, que son muchas las inquietudes que hay con respecto al tema del colesterol y los triglicéridos altos. Antes de empezar a desarrollar el tema, déjeme recordar, doctora Beatriz, que hoy nuestro queridísimo Hospital Universitario San Vicente Fundación está cumpliendo 100 años. 100 años de servicio social, de impacto maravilloso, no solo para Medellín, sino para Antioquia, también para el país, internacionalmente. Una gran cantidad de descubrimientos, de trasplantes, un trabajo maravilloso. Para el Hospital San Vicente Fundación, nuestro agradecimiento y nuestro abrazo. Doctor Sandro Gómez, médico nutriólogo, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y aquí dispuesto a brindar parte del conocimiento que tenemos y a compartirlo, lógicamente. Gracias por volver, porque usted ya había estado en Medellín Ciudad Saludable y por venir a San Cristóbal. ¿Ya conocía San Cristóbal usted? Sí, sí, claro. ¿Sí? Sí. Vengo de Medellín, soy vecino del corregimiento, entonces hace parte de Medellín. Yo crecí en el estadio, o sea, claro. Por aquí paso mucho en bicicleta, subiendo al Alto San Félix y Boquerón, ocasionalmente haciendo ejercicio y dando ejemplo. Muy entonces bien. Sí lo conocía. Los que no conozcan San Cristóbal, se los recomiendo, se dan una pasadita que es hasta de lo más de bueno. Doctora Beatriz, los televidentes ya están preguntando, no está en la línea, pero ya tenemos una inquietud que es muy buena y yo creo que es un buen punto de partida para esta conversación. Así es, Felipe. Nos llama una televidente quien no quiso dar su nombre, pero nos cuenta que tiene 16 años, que es muy deportista, tiene buenos hábitos de vida, unos hábitos de vida saludables, pero que tiene los triglicéridos por encima de 435.
ella quiere saber por qué si tiene pues una alimentación adecuada y hace ejercicio, puede tener los niveles altos de triglicéridos. Yo pienso, ahorita decía al principio que hay unos factores primarios y otros factores secundarios que se asocian a niveles altos de colesterol y de triglicéridos. Sería bueno consultar y mirar si hay otras enfermedades asociadas que puedan estar produciendo que tus triglicéridos, tus niveles de triglicéridos se estén elevando, o inclusive también revisar tus antecedentes familiares, porque también puede ser que este sea un factor que te esté ocasionando los niveles altos de triglicéridos. Siempre la recomendación es consultar y evaluar diferentes factores para hacer un buen diagnóstico. Doctor Sandro. Sí, pues para la televidente hay que tener en cuenta el primer punto importante con ella es definir si hay una historia familiar de triglicéridos altos, un valor de 435, como tú lo anotabas al principio, que es hasta 150, ya está muy por encima, ¿cierto? Lo está triplicando y eso ya se convierte en un factor de riesgo. Llama la atención, ¿riesgo de qué? De un evento coronario, pues es lo que decimos, normalmente un infarto, sobre todo en mujeres, y o riesgo de enfermedad pancreática, o sea que haya una inflamación del páncreas, se produzca una pancreatitis, y esto es una urgencia médica que amerita la atención. En esta paciente que es deportista, que probablemente guarda unos buenos hábitos, hay que, lo principal o lo que uno pensaría más es que tiene una historia familiar de triglicéridos altos. A pesar de que lleve una alimentación saludable, que básicamente hacia los triglicéridos va más enfocado en la reducción de azúcares, paradójicamente, sí debe tomar medicación, ¿sí? O sea, de todos modos hay que consultar con el especialista para que le oriente en cuanto a qué medicamentos debe tomar. Normalmente eso lo orientamos hacia un grupo de medicamentos que llaman los fibratos, que van a ayudar a bajar estos niveles de triglicéridos. Doctor Gómez, pero es normal, es común que esa carga hereditaria sea tan presente en personas que son tan deportistas. Es decir, usted en su consultorio ve que a pesar de personas con estilos de vida saludables, que consumen frutas, verduras, hacen ejercicio, tienen una vida sana, bajos niveles de alcohol, pues esa carga genética les marque de por vida la posibilidad de tener el colesterol, los triglicéridos altos. Sí, Felipe, o sea, uno normalmente hace como la concepción mental de que el problema de colesterol y triglicéridos es para el paciente obeso, ¿cierto? Entonces dice, ese es gordito, ese debe tener el colesterol y los triglicéridos altos. Probablemente sí, por los hábitos que tenga o cómo llegó a esa obesidad por un consumo aumentado de grasas. Pero tenemos pacientes delgados, que son juiciosos, que tienen una alimentación saludable y presentan este problema de colesterol. Entonces, esos son los que tienen una carga genética muy marcada. Y esos son los que ameritan y tenemos que darle, fuera de la orientación nutricional, darles medicamentos para lograr bajar estos niveles. También de pronto en el caso de la paciente, doctor Gómez, pienso que es posible también que pueda, por eso es importante consultar, que pueda ser transitorio la elevación de los triglicéridos. Recordemos que también estos niveles no solo de triglicéridos sino de colesterol también se pueden ver alterados por estar tomando medicamentos, por ejemplo para la depresión, por alteraciones hormonales. Entonces vale la pena consultar para definir qué es lo que lo está produciendo, tratarlo y además pues evitar que sigan elevándose. Sí, antes de uno, lógicamente, iniciar un tratamiento farmacológico, siempre, y lo que mencionaba Felipe, siempre hablamos, dieta y ejercicio, plan alimentario, actividad física, o sea, los estilos de vida son la mejor manera de prevenir. Y es la primera aproximación que hacemos a un paciente con un problema de estos, para ver si cambiando los hábitos o mejorando algunas situaciones dentro de la dieta y la evaluación que hacemos en ellos, puede haber una mejoría de su cuadro, teniendo en cuenta las causas secundarias como el consumo de medicamentos, incluso los anticonceptivos orales también podrían estar relacionados con alguno de estos problemas. Ahora, doctor Gómez, ¿es esa carga genética la principal causante de los niveles altos de colesterol y triglicéridos? No, hoy por hoy es la causa principal, va a estar en el sobrepeso y la obesidad, es el factor de riesgo mayor para presentar este tipo de condición conocida como las dislipidemias. Eso es lo principal, sobrepeso y obesidad y los malos hábitos alimentarios, porque igual nos encontramos con el paciente que no llega a obesidad,
que es delgado, pero que hace no consumir comidas rápidas, cargadas de mucha grasa, y esos son los que van a presentar precisamente estas situaciones, y los cuales se van a beneficiar de un plan alimentario mucho más fácil que una persona que tenga una historia familiar. Le damos la bienvenida desde Robledo a Olga Quiroz. Buenos días. Muy buenos días, gracias por participar. Para preguntarles cuáles son los síntomas de los triglicéridos. Gracias, Olga. Doctor. Pues bueno, una sintomatología específica no hay. A veces es frente como que yo tengo mareos, ¿cierto? O sea, es como lo único, que tengo un mareíto, que siento que como que el piso se me mueve o algo así. De pronto sería como la única sintomatología. Normalmente el tener colesterol y triglicéridos altos no produce un síntoma, entonces uno tiene que estar pendiente de si yo tengo historia familiar. O sea, por eso hoy por hoy empezamos de una manera más temprana a controlar los hijos, o sea, niños que tengan padres con dilipidemias, que tengan colesteroles muy elevados. Empezamos entre los 10, 12 años a hacerles un chequeo, no anual, pero sí por lo menos cada 5 años como mínimo, para ver si tiene un problema de estos. Una persona adulta, yo digo ya alrededor de los 20 años, si así no tenga historia familiar, debe tener una valoración de un control de colesterol y triglicéridos, pero repito, no debe ser anual, se puede espaciar en la medida que estén normales. Si ya están elevados, pues ya sí requiere un seguimiento más estrecho. Doña Olga, yo también he observado en mi consulta que además del síntoma, de los síntomas que dice el doctor Gómez, también se puede presentar un poquito de embotamiento. Los pacientes sienten como la cabeza embotada, además visión borrosa en algunos cuando sobre todo los niveles están muy altos, y se asocia a cefaleas, es decir, dolores de cabeza. Por eso es importante consultar y determinar, además porque son síntomas que son muy parecidos a otras patologías que los dan otras patologías, entonces hay que hacer el diagnóstico a través de los niveles en sangre de colesterol y triglicéridos para hacer un buen tratamiento y además adecuado, que sea a tiempo. A eso quiero ir, porque si estos síntomas y estos signos se presentan ya cuando los niveles están muy altos y ha transcurrido un buen tiempo, ¿cuál es la mejor alternativa, la mejor estrategia para uno identificar si tiene o no esos niveles elevados? Pues yo digo, lo principal es conocer la historia familiar, ¿cierto? Indagar entre los familiares cercanos si hay una situación de estas. Si ha habido presencia de infarto, o sea, si alguna persona en la familia en primero, segundo o incluso pues hasta tercer grado de consanguinidad ha tenido una enfermedad coronaria, amerita hacer seguimiento. Y repito, o sea, uno antes de saber si tiene o no lo tiene es prevenirlo, y prevenirlo es llevar una dieta saludable. Una dieta saludable que se puede resumir básicamente en que sea baja en grasa. Baja en grasa es hacer escogencia de carnes magras, carnes pulpas, ¿cierto? Evitar las grasas de origen animal, aumentar la fibra en la dieta, que creo que más adelante podremos como precisar al respecto. Muy bien, para desarrollar el tema del día de hoy también nos fuimos a las calles de nuestra ciudad y le hicimos la siguiente pregunta a nuestros ciudadanos. ¿Qué creen? ¿Cuáles son las estrategias para prevenir el aumento de los niveles de colesterol y triglicéridos? Y esto fue lo que nos dijeron. Veamos. Yo digo que haciendo campañas de salud, teniendo como puntos de encuentro para la tercera edad, para la juventud, y dándoles mucho gimnasio y dándoles muchas clases de alimentación. Pues creo que comiendo sano y haciendo ejercicio. Comiendo menos grasas trans, comiendo fruta diariamente, bajando los niveles de harinas. Sabiendo qué comer, muchos vegetales, mucha fruta, y le digo que en ese caso estoy yo. Comiendo menos grasas y teniendo una vida saludable ligada al deporte, al ejercicio, a las caminatas, cuidándose mucho. Teniendo una buena dieta, teniendo una buena actividad física, unos buenos hábitos de vida. Con una buena dieta, buen ejercicio y una vida sin estrés. Una dieta saludable y haciendo un poco de ejercicio, consumir menos grasas, tener una dieta balanceada.
Observa uno con satisfacción que la comunidad en general está bien enterada de cómo hacer prevención y qué debe hacerse para evitar, pero entonces no entiende uno, doctora Beatriz, doctor Gómez, por qué la prevalencia es tan alta y por qué estamos hablando de una presencia de más del 60%. 1 de cada 3 adultos tiene estos niveles elevados y tenemos conciencia y claridad de cómo prevenirlo. En este caso, Felipe, hay que mirar la encuesta de la situación nutricional del país. Tenemos el 50% de la población entre sobrepeso y obesidad, o sea, ya está por encima la mitad, entonces eso ya es un factor de riesgo. Y si le sumamos la historia familiar, ahí tenemos esa alta prevalencia, a pesar de que seamos conscientes. Muchas veces somos conscientes, pero no aplicamos el correctivo, pues sabemos que debemos comer saludable, pero ¿qué es comer saludable? ¿Cierto? También quiero como precisar que entonces es que la grasa es mala. No, o sea, la grasa es muy importante dentro de la dieta porque como nutriente, como un macronutriente que se conoce, las grasas nos proporcionan, tienen muchas funciones en el organismo, como son el brindar protección al cuerpo, la que nos evita que los huesos nos rompan la piel, la que nos ayuda a regular la temperatura corporal. La grasa es fundamental porque el cerebro en sí, el 60% del peso del cerebro es grasa, los nervios todos están constituidos por grasa, ¿sí? Son necesarias para la transmisión nerviosa, y las hormonas, que son las que regulan todo el metabolismo del organismo, están constituidas en su base primaria por un colesterol, ¿sí? Entonces uno puede decir, entonces yo no puedo no voy a volver a comer grasa en la dieta. No se puede porque son muy necesarias. Ahí ya sí viene el colesterol. Hay colesterol que es de producción, o sea, el colesterol que viene de la dieta, que es el que yo me estoy comiendo, y hay un colesterol que lógicamente el organismo tiene una producción endógena, el hígado se encarga de hacer una producción de colesterol también para el organismo, precisamente para cumplir las funciones que acabo de mencionar, sobre todo en la producción hormonal. Entonces, en este sentido, quiero también como orientar un poquito. La Organización Americana del Corazón dice, colesterol en la dieta, máximo 300 miligramos al día, ¿sí? ¿Y cómo hace uno para medir eso? Para medir, entonces eso es muy fácil. Un huevo tiene 270 miligramos de colesterol, ¿sí? Entonces yo digo, ya cumple los 300. ¿Quedamos listos con un huevo? Con un huevo quedamos listos. Ahí ya sí hay alguna situación de que en realidad no es todo ese colesterol el que se absorbe, pero esto ilustra un poquito. Sí. Entonces, un huevo tiene 270. 100 gramos de carne. Cuando estoy hablando de carne, estoy hablando de una carne pulpa, estoy hablando de manera genérica. Res, cerdo, incluso el pollo, en promedio son 80 miligramos de colesterol. Un vaso de leche entera. La leche entera tiene 13 miligramos de colesterol. Un vaso de leche semidescremada tiene 3 miligramos de colesterol, y una leche descremada tiene 0 miligramos de colesterol. 100 gramos de mantequilla, que es bastantico, pues es más o menos como un cuartico de mantequilla, también tiene 270 miligramos de colesterol, y 100 gramos de mariscos tiene 170 miligramos de colesterol. Ahí más o menos ya ilustré la cantidad de colesterol que hay en la dieta. Una cosa muy importante, lo que acabo de mencionar, la carne, bueno, el queso también, una rebanada de queso tiene más o menos 25 miligramos de colesterol. Estos no vienen etiquetados, pero los otros productos que yo adquiero en el mercado, por ejemplo, las papas de paquete, en fin, las galletas, eso trae una tabla nutricional, que yo pienso que es importante que algún día nos sentemos y revisemos en detalle para que la gente aprenda a leer las tablas nutricionales. Eso está ahí porque es una obligación para los productores de alimentos, pero igual nos brinda una información muy precisa de qué es lo que nos estamos comiendo y nos va a dar la oportunidad de elegir si lo comemos o no. Perdóneme, ¿los 300 diarios o semanales? No, diarios. Diarios. Sí. Para que quede claro, muy bien. Para que quede claro. Entonces, por ejemplo, uno dice, entonces no me puedo comer sino un huevo y ya quede listo. No, yo digo que en ese sentido la orientación que le damos a los pacientes es que consuma 2-3 huevos en la semana, ¿sí? Y ya eso ya no es un consumo exagerado, y sobre todo pues si yo no tengo un problema de colesterol, por ejemplo mi hija, ella pues se come un huevito diario, ¿cierto? Porque ella está pequeña, no tiene problemas de colesterol, es la fuente de proteína, la acepta fácilmente, entonces
yo no le voy a restringir en eso. De pronto sí lo va a crear un hábito que si el día de mañana tiene un problema de colesterol se lo va a quitar, ahí sí va a ser problema porque está acostumbrada al huevito diario, ¿cierto? Bueno, y la otra parte que tiene que ver en la dieta con la nutrición es no consumir vísceras, hígado, riñones, sesos, esos tienen un alto contenido de colesterol, ¿sí? Y los embutidos que son, digamos, los artesanales, la morcilla, el chorizo, que son hechos con la tripa del animal, o incluso chorizos que uno ve aquí en la entrada, vi en una carnicería una promoción de unos chorizos que muy baratos, ¿cierto? Pero que probablemente tienen un alto contenido en grasa porque muchas veces son parte de los recortes de la carne que están reciclando, pero que igual es válido, pero lógicamente si tengo el colesterol alto no puedo acceder a ese tipo Ahora de alimentos. Ahora me cuenta dónde vio la promoción, doctor Gómez. Hay llamada, doctora Beatriz. Le damos la bienvenida desde Buenos Aires a Natalia Gutiérrez. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Y usted? Los felicito por el programa. Muchas gracias, Natalia. Mira, es que para hacerle una preguntita al doctor. Claro que Lo que pasa es que el día de ayer me entregaron unos exámenes de la niña. La niña tiene 9 años. Y no sé el nivel de colesterol para un niño, ¿cuánto puede ser el máximo? A ella le salió en 207. Muchas gracias, Natalia. Excelente pregunta. Gracias, lo mismo. Hasta luego. Entonces, anteriormente nosotros no teníamos en cuenta a los niños dentro de la valoración con los exámenes. Entonces le indilgábamos los valores de los adultos. Pero incluso en niños es menor. O sea, tú mencionabas al principio, Beatriz, que era 200 miligramos, por encima de 200 ya está elevado, pero para niños y para la hija de Natalia, que tiene 9 años, el valor máximo de colesterol es de 170. Entonces ya en 207 ya está elevado. Doctor Gómez, ¿qué recomendaciones hay se le deben hacer entonces a los niños en cuanto a la dieta y a otros hábitos de vida saludables? Bueno, yo pienso que para los niños es importante construir esos hábitos saludables. Entonces, incluir dentro de la alimentación y dentro de las opciones de su dieta la fibra. Y la fibra la obtengo de frutas y verduras. En la encuesta de la situación nutricional en el país, el 34% de la población no consume las frutas diarias, pues que requiere diariamente, y casi el 70% no consume verduras. Y esta es la fuente principal de fibra en la dieta, ¿sí? Entonces, y la fibra tiene una particularidad, que compite por el colesterol de la dieta, entonces hace que se bajen los niveles de colesterol sin necesidad de uno pues ponerlo a aguantar hambre, ¿sí? Reducir también todo lo que son frituras, que no mencioné ahora, además de los alimentos que dije que no se deberían consumir, también el preparar un alimento frito le va a agregar grasa a esa preparación y va a aumentar los niveles de colesterol. Entonces, pocas comidas rápidas, educarlos en el consumo de frutas y verduras como fuente de fibra, tener alternativas si ya está con niveles elevados. Entonces, por ejemplo, a la hija de Natalia que ya tiene el 207 el colesterol, entonces si le da leche descremada, se va a ahorrar 13 miligramos de colesterol que los va a poder recibir en otro tipo de alimentos. Además, las verduras tienen un colesterol que es propio de ellas, o sea, se llaman los fitoesteroles, y es un producto que compite por el colesterol de la dieta. Por eso digo yo que además de la fibra, ese colesterol que se consume en los vegetales va a ayudar a bajar los niveles de colesterol, entonces es por punta y punta. Doctor Gómez, quiero pues aprovechar la pregunta que hizo Natalia. En cuanto a la dieta, esas son las recomendaciones, pero con el ejercicio, ¿qué le podemos recomendar a los niños? Porque casi que la mayoría, el único ejercicio que hacen es la clase de educación física a la semana que tienen en el colegio. Entonces, ¿cómo se debería manejar esta parte en los niños que sufran de colesterol o triglicéridos altos? Sí, yo pienso que es muy importante acceder a las clases de iniciación deportiva que tiene el INDER. Yo estoy enterado de eso y me parece que es fabuloso. Le da la oportunidad a los niños de ensayar diferentes actividades deportivas y de pronto ver cuál les gusta. Entonces eso es una opción. Hasta donde sé, eso no tiene ningún costo,
o el costo es mínimo, pues yo creo que no tiene ninguno, entonces eso es una manera de que hagan actividad física. Segundo, intercambiar las horas de pantalla, o sea, si estamos sentados una hora viendo Medellín Ciudad Saludable, entonces la siguiente hora nos tenemos que ir a hacer actividad física, o sea, es negociar hora por hora, sobre todo los niños, o sea, tratar, hoy en día, cuando nosotros éramos niños, la televisión, la franja infantil era de 4 de la tarde a 6 de la tarde, o sea, escasamente teníamos 2 horas de televisión, y eso porque a esa hora teníamos que hacer tareas, entonces nos daban media horita, 1 hora. Hoy en día tenemos televisión 24 horas, tenemos teléfonos inteligentes que tienen un acceso a videos constantemente, entonces se vuelve muy difícil porque los niños empiezan a ser muy sedentarios, y el retirarlos de la pantalla y jugar con ellos, hacer algún tipo de actividad, darles ejemplo, ¿cierto? O sea, es hacer actividad física con ellos, acompañarlos en eso. Ir a va la a ayudar. ciclovía el domingo. Sí, o sea, Familia. en familia, exactamente. No es la única actividad que debería existir, porque si se hace una vez por semana no es suficiente. Sirve mucho desde el punto de vista de la lúdica, del compartir en familia, pero igual hay que aumentar un poquito. El mínimo de actividad es de 150 minutos a la semana. 150 minutos, ha sido el doctor Sandro Gómez hoy muy práctico con los consejos, y si están tomando nota o están prestando buena atención, pues tienen la clave fácil para resolver esta y muchas situaciones con esos estilos de vida saludables. Joana Muñoz está en Robledo, aquí cerquita. Hola Joana, buenos días. Buenos días, para hacer una consulta sobre el tema que están hablando. Claro. Que sí. Te escuchamos. Bueno, la pregunta es, mi esposo tiene 32 años, le hicieron pues los exámenes del colesterol y le salieron en 312. El médico le dice que pues no le mandó medicamentos, sino que hiciera ejercicio y que reduzca las grasas. Entonces quisiera preguntarle al médico si es una opción, pues si es una buena opción, o consulto con otro médico que le mande medicamento. Muchas gracias, Joan. O sea, antes quédese con ese médico, ¿cierto? Cásese con ese médico, pues no usted, sino que siga consultando a ese médico, porque está siendo muy prudente y no lo está matriculando ya de entrada en tomar un medicamento que puede ser costoso si uno no tiene un acceso a un plan obligatorio de salud, que puede tener, así tenga acceso al medicamento, tiene efectos secundarios. Entonces lo mejor es esa parte. Es muy importante, hay una evaluación de riesgo que nosotros hacemos. O sea, cuando yo mido un colesterol, yo no estoy midiendo el colesterol, yo estoy evaluando el riesgo que tiene la persona de sufrir un evento coronario, o sea, un infarto, en los próximos 10 años. En una población de los Estados Unidos, en Massachusetts, que es la población de Framingham, hizo un estudio de muchos años, ¿sí? Viendo a la población, midiéndoles colesterol, triglicéridos, presión arterial, los niveles de azúcar, y viendo cuáles son los que se han muerto, evalúan cómo era que tenían el nivel. Entonces con eso se construyó unas tablas que llaman las tablas de Framingham, y permiten definir el riesgo que tiene una persona. Entonces, mientras uno es más joven, tiene menos riesgo de morirse, ¿cierto? Mientras más años tenga, más pronto está a la muerte. Entonces, la edad es uno de los factores de riesgo que no es modificable. Uno. El otro son los niveles, tiene en cuenta el nivel de colesterol total, ¿cierto? Mientras más alto me va dando un puntaje. El otro nivel es si yo fumo o no fumo, que es un factor de riesgo que es modificable. Yo dejo de fumar, bajo el riesgo de sufrir un evento coronario. El otro es si tengo la presión alta o no, y si está alta y está tratada. Entonces eso también da un puntaje en esa escala de riesgo. El sedentarismo. Pero no evalúa tanto la actividad física, sino básicamente el colesterol, el consumo de cigarrillo, la hipertensión, y si es diabético o no, porque el ser diabético ya pone a una persona en riesgo de infarto. ¿El tema del consumo del alcohol también se mide en ese caso puntual, o también es importante considerarlo? Sí, en claro, pero en Framingham no se mide eso, y ya da un valor. Por ejemplo, si el esposo de la televidente, de Joana, por ejemplo, no es fumador, no es hipertenso, no tiene diabetes y tiene un colesterol de 300, probablemente sea prudente esperarse, ¿cierto? Darle el plan alimentario. Uno con un plan alimentario bien llevado, por debajo de 300 miligramos de colesterol al día, probablemente puede bajar en un 15% ese colesterol. Entonces de 300 le puede bajar a 250,
¿cierto? Todavía está elevado, pero ya está más abajo y evita el riesgo. Decías, del alcohol, sí, lógicamente si yo tomo, tengo mayor riesgo de subir, ¿qué? Los triglicéridos. ¿Sí? Y eso es importante. No el colesterol, los triglicéridos. No el colesterol, más los triglicéridos. O el colesterol también, porque a veces el alcohol viene asociado al consumo de, ¿cierto? Entonces estoy en Guayabao, entonces un sancocho, ¿cierto? Con bastante grasita, para que la grasa me ayude a mitigar este guayabo, y entonces probablemente ahí se aumenta también el colesterol. Muy bien, doctor Gómez, doctora Beatriz, vamos a hacer la pausa institucional, todavía nos queda un bloque, hay tiempo de llamar, 441-2100, participan en redes sociales, @saludmedellín o Medellín Ciudad Saludable en Facebook. Doctora Beatriz, ¿usted sabe qué se hizo mi vaso? Yo creo que usted lo cogió, porque el doctor Gómez no fue, pero yo creo que usted sí. Hacemos la pausa Después y ya... del bloque se lo tengo feliz. Ya regresamos. Medellín es una ciudad que vive tanto de día como de noche, y qué bueno que Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos están apoyando pues esto de Rumba Segura. Es muy bacano. Internet sigue provocando cambios en el mundo y estos efectos se pueden ver reflejados en las nuevas tecnologías que se han desarrollado. Una institución tecnológica como el ITM no puede ser la excepción a estas transformaciones. Es así como en este capítulo les contaremos sobre uno de los procesos de reforma y modernización más significativos que ha tenido la institución y que se ha convertido en el punto de partida para muchos más proyectos. Este es Contraseña, el programa institucional del ITM. Si eres responsable con tus mascotas, tu comunidad cuenta con un buen vecino. Acompáñanos para hablar de ese tema este viernes a las 2 de la tarde en directo por Telemedellín. Este es uno de los acuarios más grandes de Sudamérica de agua dulce. Todos estos animales que vemos acá son de Colombia. Solo el amor, delicado y mortal. Solo el amor. Cuando nos comprometemos con el respeto, cuando nos comprometemos con el disfrute, cuando nos comprometemos con la vida, ¿qué es eso? Yo creo que todos vamos a ir cultivando algo distinto para la ciudad. Mañana 18 de mayo, en el marco del Día Internacional de los Museos, el MAM tendrá entrada libre a todas sus actividades, muestras y exposiciones. Podrás asistir y celebrar el día de estos importantes lugares en uno de los más representativos de la ciudad. Esta entrada no incluye el Club del Dibujo. Este domingo 19 de mayo a las 6 de la tarde, en Literatura Manteles, en el Café de Otra Parte, se le presentará en el 70º aniversario de su aparición un homenaje a la obra El Principito. Participa de este evento que honrará uno de los libros más importantes para grandes y chicos. Este mismo día se realizará una de las caminadas Inder.
Esta vez el recorrido será sobre el túnel de Occidente. El grado de dificultad de esta caminada es un nivel 5 o más alto, ya que tiene una duración de aproximadamente 8 horas. Las inscripciones se realizan el mismo 19 de mayo con los guías y el punto de encuentro es el peaje occidental del túnel de Occidente entre 7 y 7:30 de la mañana. Para participar debe seguir todas las recomendaciones otorgadas por el INDER antes y durante las caminadas. Para saber qué debes llevar, ingresa a la página del INDER www.inder.gov.co o comunícate al 369-9000 extensión 119. Esa es nuestra agenda saludable para que se programen con actividades culturales y también actividades deportivas, también para hacer actividad física. Doctora Beatriz, es que nos vamos ya enseguidita al fin de semana, regresamos el lunes 20 y se agota el tiempo para la jornada de vacunación de las madres gestantes. Recordemos, por favor, que sigue vigente la jornada y que todavía se puede aprovechar. Claro que sí, Felipe. La invitación es para todas las madres que tengan más de 21 semanas de embarazo para que se vacunen contra la DPT, que es contra la difteria, el tétano y la tosferina, y es hasta el 31 de mayo en toda la red de salud de Medellín. 444-8844, son más de 100 los puntos habilitados para vacunarse. Magdalena Flores, bienvenida. Buenos días. Días, doctor, ¿cómo está? Bienvenida, Magdalena. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Doctor, necesito saber qué hay que hacer para los triglicéridos y el colesterol muy alto. Bueno, sí, para el colesterol, lo primero, lo que mencionamos ahora, tratar de consumir menos de 300 miligramos de colesterol al día, representado en las cantidades que estábamos mencionando. Disminuir frituras, no consumir vísceras, aumentar la ingesta de fibra en la dieta. Fibra es frutas y verduras. Entonces, por ejemplo, en el almuerzo, iniciar el consumo de la ensaladita antes de consumir las carnes y las grasas, porque eso incluso ayuda a competir por el colesterol de la dieta. Para los triglicéridos, importante disminuir el consumo o no consumir alcohol y el consumo de azúcares refinados. Azúcares refinados son los dulces, los postres, básicamente esa parte en dulces es como lo básico que es para controlar esta situación. Bueno, Magdalena, yo le complemento sobre todo para, como decíamos al principio, que el colesterol HDL es el colesterol bueno. También se puede aumentar y es muy importante hacerlo consumiendo sardina, atún, pescados de aguas profundas, aguacate y realizar mucho ejercicio. No sé, doctor Gómez, ¿qué más podamos decirle a Magdalena para mejorar ese colesterol? Sí, hoy no hablamos mucho del ejercicio, pues sí mencionamos algo, sobre todo en los niños, pero es importante el colesterol que en la introducción se dijo que existe colesterol bueno y malo. El colesterol bueno, que es el HDL, es el de alta densidad y que se tiene en cuenta cuando se hace la escala de Framingham, es el que nos da un factor de protección. O sea, si yo tengo ese nivel por encima de 60, me disminuye el riesgo de un infarto. Y la única manera, pues hay medicamentos, pero tienen efectos secundarios, es la actividad física que ayuda mucho a subir este colesterol. Doctor Gómez, yo quiero hacer ya en la parte final del programa una alerta, y la alerta es que el tema no es jugando, es un tema en serio. Altos niveles de colesterol y triglicéridos, ¿qué implica para un paciente? ¿Qué riesgos se están asumiendo? En Colombia, la primera causa de muerte, o sea, tener colesterol y triglicéridos altos, son la causa que produce infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular, o sea, enfermedades de tipo cardíaco, coronarios y la arteriosclerosis. Entonces, ese es el primer factor de riesgo y eso nos estamos muriendo en Colombia. Entonces, es importante conocer los niveles y tener una nutrición saludable y realizar actividad física para evitar precisamente la muerte por estas causas. Doctor Gómez, ya se nos está acabando el programa, pero no podemos irnos sin darles unas recomendaciones generales a nuestros televidentes para mantener sus niveles de colesterol y triglicéridos normales. Bueno, yo pienso y reitero el consumo de fibra en la dieta, que se obtiene a través de frutas, verduras y las harinas integrales, el realizar actividad física, por lo menos 150 minutos a la semana como mínimo. Lo otro es no consumir vísceras, no consumir... tener un consumo moderado de alcohol, no fumar. Sí, el tabaquismo aumenta el riesgo de una manera impresionante, la enfermedad coronaria, y el paciente que sea diabético, tener buen control de su diabetes.
O sea, no descuidarse porque también esto favorece la presencia de enfermedades cardiovasculares. Doctora Beatriz, antes de retirarnos, de irnos por hoy, es que hay una pregunta bien interesante de un televidente que yo creo que también nos sirve para ilustrar ya en la parte final. Claro que sí, Felipe, gracias por recordármelo. Doctor Gómez, nos pregunta un televidente qué tan bueno es el uso del aceite de oliva y si al ser cocinado o calentarlo pierde sus propiedades, y además es bueno que le digamos también a los televidentes cómo debe ser el manejo de las frutas y las verduras, sobre todo las verduras, para que no pierdan sus propiedades. Bueno, sí, muy importante, el aceite de oliva es más el consumo en frío, o sea, no es para freír alimentos, ¿sí? Fuera de que las cualidades organolépticas, o sea, el sabor de algún producto hecho frito en aceite de oliva no sabe bueno, primero que todo. Segundo, el punto de ebullición del aceite de oliva es muy bajito, es alrededor de los 57 grados centígrados, entonces a partir de esa temperatura se empieza a quemar y se empieza a saturar, o sea, se pierden todas las cualidades que en realidad tiene el aceite de oliva, entonces es mejor consumirlo como aderezo en las ensaladas. Para las ensaladas, mejor crudas, ¿sí? O sea, tratar de consumir los vegetales de una manera más natural, no exponerlos a cocciones muy largas porque empieza a perder la fibra y las cualidades de este producto. También, o sea, aceite de oliva, entonces la gente dice, bueno, ¿qué aceite compro? El de canola, el de maíz, o sea, uno se abruma con la cantidad de aceites de girasol. que hay en el mercado. Entonces yo digo, busca aceites vegetales, o sea, no la grasa es de origen animal, aceites vegetales que sean puros. O sea, si va a comprar girasol, leer los ingredientes y que diga que es solamente de girasol, que no es una mezcla de girasol, cártamo, en fin, una serie de mezclas de aceites que le reduce el costo, pero la calidad no es el mejor. Entonces, en esta manera podemos tener un acceso a un aceite que sea bueno, sin necesidad de que sea muy costoso o que yo tenga que comprar aceite de oliva siempre en mi casa. Doctor Sandro Gómez, muchas gracias por acompañarnos, hombre, me gustó mucho el programa porque fue muy práctico, dejamos muchos buenos consejos que son fáciles de aplicar. Gracias. Sí, con mucho gusto. Doctora Beatriz, nos vamos al fin de semana. Sí, Felipe, y los esperamos el lunes en nuestro horario habitual. Vamos a hablar sobre vacunación contra la tuberculosis y la hepatitis en recién nacidos. A las 11 de la mañana será eso el lunes. Nosotros nos quedaremos un ratico aquí en el Corregimiento San Cristóbal, en el Parque Biblioteca Fernando Botero, todos invitados a conocer el Parque Biblioteca, que es nuevo, relativamente nuevo, y por supuesto este corregimiento de Medellín. ¿Qué pasó? ¿Que se están riendo? Chao, sigue el avance del noticiero. Volvemos el lunes.